tardes para todas y para todos. Comenzamos un nuevo encuentro del ciclo Charlas Debate, este ciclo que organiza la Fundación La Balandra una vez al mes para discutir algunos tópicos vinculados a la literatura. En este encuentro hoy vamos a estar hablando qué implica editar. Vamos a estar reflexionando en torno a este tema con la participación de Leonora Diamen, Leonora Diamen, directora editorial de Eterna Cadencia Editora, y con Damián Ríos, director de Blatt y Ríos. Esto, como decía, este ciclo de charlas debate es un espacio que propone la Fundación La Balandra para hablar del oficio de escribir, el rol de los escritores, de la importancia de los lectores y, por supuesto, de los distintos actores que componen el mundo literario, como por supuesto los editores. Antes de iniciar el debate, de meternos en la charla como hacemos siempre, le voy a dar la bienvenida a David, nuestro técnico de sala, que va a darnos un poco y nos va a explicar los detalles del encuentro, cómo vamos a funcionar hoy acá de manera remota, y va a repasar la agenda de temas, la agenda de actividades que tiene la Fundación para las próximas semanas. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes para vos. Hola, buenas tardes, gracias Gastón. Buenas tardes a todos y todas y bienvenidos. Bueno, primero, como siempre, les pedimos que mantengan sus micrófonos desactivados. Llegado el momento de las preguntas, les vamos a pedir que los activen. Como sabemos, debido a la cantidad de inscriptos que hay en este encuentro y seguramente tienen muchísimas preguntas para hacer, para que podamos hacerlo de forma organizada, darles lugar de forma más organizada, les vamos a pedir que primero vuelquen las preguntas en el chat, así yo puedo generar un orden y bueno, que todo fluya de manera más ordenada. Aprovecho y les recuerdo nuestras redes sociales, que son Instagram y Twitter tienen el mismo usuario, que es @fundacionLB. En Facebook nos encuentran como @labalandra, mientras que en YouTube encuentran nuestro canal, donde también van a poder ver otra vez este encuentro, Fundación La Balandra. Y por supuesto pueden ir a los medios tradicionales como nuestra página web, que es www.fundacionlabalandra.org.ar, y el mail info@fundacionlabalandra.org.ar. Les voy a comentar también acerca de una nueva actividad, que es un taller de lectura, que es Cuentos que vibran al ritmo de maracatú. Leemos a Marcelo Freire. Son 2 encuentros en los que abordaremos cuentos de Marcelo Freire, de su libro Cuentos Negreros, en los que se abordan temas como la pobreza, el racismo, la explotación sexual, los prejuicios y el trabajo esclavo. Ideales para ser leídos en voz alta, incluso a los gritos. Sumate a conocer una de las voces más prestigiosas de la literatura contemporánea de Brasil. Esto va a ocurrir los martes 10 y 17 de mayo, de 19 a 30 horas, a 20-30 horas. Por favor, recuerden que este es el horario de Argentina y va a ser por Zoom. Esta es una actividad gratuita y abierta al público, obviamente con inscripción previa. Yo en este mismo momento estoy copiando la información en el chat. ¿Sí? Y les recuerdo de nuestro lanzamiento editorial, que ya se encuentra disponible la nueva antología del segundo concurso de narrativa de La Balandra, Los Pozos y otros cuentos. Son 11 obras antologadas, más la obra ganadora, Los Pozos, de Nicolás Schwartzman. Pueden conseguir el ejemplar a través de nuestra web. Yo les pego aquí en el chat el link de acceso. Y como siempre les invitamos a visitar la web www.fundacionlabalandra.org.ar, y en caso de que acaben de publicar una novela, libro de cuentos o crónica y deseen promocionarlo, pueden acceder a nuestra sala virtual Julio Cortázar mediante este chat. Y por el momento les pedimos por favor que quienes no tengan su usuario de Instagram, de Zoom, no coincida con su nombre. Mucha información hoy. Perdón, Sí, no coincida con su nombre, les pedimos por favor que yo ahora voy a pegar un link, ¿sí? Donde hay un pequeño tutorial para que puedan corregir esto, o pueden pedirme ayuda, aquí escribir en el chat, David, ayúdame, y me dicen cuál es su nombre y yo les renombro el usuario. Así que bueno, ahora les devuelvo con Gastón. Gracias, David. Gracias, David. Bueno, arrancamos. Hago una breve reseña biográfica, muy breve, de los dos invitados. Arranco por Leonora Diamen, es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, publicó artículos
sobre teoría y crítica literaria en revistas y en libros. Trabaja en el sector editorial desde comienzos de 1996, hizo prensa y fue editora de las líneas de ensayo en Alfaguara. Desde enero de 2000 hasta octubre de 2007 estuvo a cargo de la dirección editorial del Grupo Editorial Norma. Desde 2007 es directora editorial de Eterna Cadencia Editora. Durante la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires de 2015, fue distinguida con el premio a la editora del año. Damián Ríos nació en la provincia de Entre Ríos, publicó La pasión del novelista, El perro del poema, Habrá que poner la luz, Como un zumbido, Entrerrianos y Bajo Cero. En 2002 cofundó Interzona Editora, editorial que dirigió hasta 2006. Desde 2007 codirige Recursos Editoriales junto a Mariano Blatt, con quien también fundó Blatt y Ríos en 2010. Bueno, ¿qué implica editar? Hoy es ese tema. ¿Qué implica editar? ¿Por qué alguien necesita revisar un texto con ojo de perito? Mantener un catálogo, buscar nuevos talentos, actualizar grandes clásicos. ¿Qué mueve a alguien a contradecir las pretensiones de los autores? Trabajar con sus egos, discutir con los diseñadores, moverse en el mundo de las imprentas y los precios internacionales del papel, que bueno, hoy los precios del papel están por las nubes. ¿Cómo hace una persona? ¿Por qué alguien que tiene una vida, no sé, digo, llevadera puede meterse a trabajar como editora y llenarse de problemas? Porque cada uno de estos puntos es un problema, ¿no, Leonora? Te agradezco y te doy formalmente la bienvenida. Hola Gastón, hola a todos, todes los que nos escuchan, hola Dami, por ahí. Gracias por la invitación, Gastón. Bueno, sí, la resumiste muy bien, no sé qué más decir después de ese resumen tan puntilloso que hiciste, ¿no? Me hiciste acordar un viejo chiste que hago, malísimo, ¿no? El chiste, pero que lo hago desde mis años en Norma, o sea, en la década, a ver, fines de los 90, comienzos del 2000, qué ganas de tener una panadería y vender medialunas y cañoncitos de dulce de leche, y que entonces la preocupación sea que el cañoncito de dulce de leche se te acabó, y no estos problemas que seguramente para el panadero son igual de graves que los nuestros, pero los nuestros, bueno, nada, los vivimos a veces eh, con mucha preocupación y efectivamente, además es un momento, siempre es un momento difícil para la industria del libro, ¿no? Esa es la realidad. Pero cada vez digamos que vamos teniendo nuevos problemas que se le van sumando a los anteriores. Y vos nombraste el problema del papel, ¿no? Que básicamente, y para los que no están al tanto, estamos hace unos meses con una enorme falta de papel para imprimir los libros, con lo cual lo que tenemos es una permanente incertidumbre sobre si podemos imprimir lo que queremos imprimir. O sea, se nos está agotando un libro, no sabemos si podemos reimprimir ese libro, o ahora a las puertas de la Feria del Libro no sabíamos si podíamos llegar con las novedades para la Feria del Libro porque a lo mejor no alcanzaba el papel. Y simultáneamente el papel que se consigue es un papel que está aumentando muy por encima de la inflación, muy por encima de la inflación, a tal punto que tenemos inflación en dólares, para que se den una idea. Y por supuesto los precios de los libros en las librerías, se habrán dado cuenta, aumentan por supuesto, pero no aumentan paralelamente a esto que les estamos contando, con lo cual las editoriales vamos absorbiendo en muchos casos ese desfasaje, digamos. Así que bueno, no sé si esa era la pregunta, pero me diste pie a empezar contextualizando esta situación del papel. Damián, ¿cuál es la situación de Blatt y Ríos? ¿Por qué alguien quiere meterse en el mundo de la edición? Y de paso, Damián, te doy formalmente la bienvenida, Damián. Estás muteado, ¿eh? Estás muteado. Ahí está, perfecto. Sí, perfecto, bueno, perfecto, Damián. está perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Buenas tardes, Leo, ¿cómo va todo por ahí?
La pregunta tiene una parte buena y una parte compleja. Lo complejo un poco lo resumió muy bien en la presentación que hiciste. La parte buena, que somos optimistas los editores, optimistas seriales. Yo creo que los editores somos, dentro del universo de los lectores, somos lectores privilegiados. Porque tenemos el privilegio de que muchos autores, nobles o no tanto, incluso consagrados, autores y autoras, nos confíen o nos acerquen sus manuscritos, entre comillas, manuscritos, no son manuscritos, son documentos de Borja, para que los leamos y le demos nuestra opinión o nuestro ok para publicar. Y eso desde ya es un privilegio. Entonces, yo pienso que la obligación moral de los editores, que somos como lectores, que tiene que ver con que tenemos la obligación de compartir eso que creemos que está bueno, que creemos que es compartible porque es bueno, porque es buena literatura, porque son ensayos, porque vale la pena que circule en un mercado específico. Esa es la obligación que tenemos. Para cumplir con esa obligación tenemos que armar empresas o asociarnos o lo que sea y armar todo una empresa con todo lo que significa, ¿no? Y con las dificultades que tiene, bueno, empleados que no son dificultades, son grandes colaboradores, pero bueno, hay que pagar los sueldos, bueno, negociar con las imprentas, bueno, el tema del papel que lo resumió muy bien Leonora, que es imposible, están los precios, y hacer que la editorial sea que el trabajo de editar, el trabajo editorial sea un trabajo al menos sostenible. Ahora, si no Damián, rentable, al menos sostenible, sí, vamos a seguir editando. Entonces, ¿cómo logras ese equilibrio? eso es parte del problema. Entonces, bueno, la parte buena es esa, y la parte mala un poco habló Leonora, efectivamente es así como lo dijo Leonora. No es un problema solamente argentino, nosotros editamos en España también, mi socio vive en España, ahora está en Buenos Aires por la Feria del Libro y se va a quedar un tiempo, pero en España también hay un porcentaje. Leonora, pedimos un presupuesto hace poco por un libro de Eric Child, que coeditamos en algún momento con vos, y respecto del último presupuesto nos aumentó en España un 50% la imprenta. Entonces, no es un problema, de repente un presupuesto hace un año. Entonces no es un problema argentino solamente, pero tiene sus características argentinas, tiene sus problemas argentinos, que aparte además acá hay una inflación, en España hay un problema de papel, de escasez de papel, hay inflación también, pero, y bueno, está la guerra en Europa, y que se siente más que acá, por supuesto, y demás, y también hay falta de papel, y también hay una incertidumbre grande, están pidiendo... están tardando 2 meses en entregar los libros, algo impensable hace un tiempo en una industria como española. Y acá hay problemas graves que sí tienen que ver con esto. No llegamos con los libros, no sabemos si podemos reimprimir, no sabemos si vamos a tener los libros, no sabemos, es un problema grave. Pero bueno, esto viene así de los comienzos de la edición. A mí sin dejar de ser optimista, yo siempre me acuerdo que Gutenberg murió en la ruina, murió quebrado, y tuvo una idea bastante buena, que es la imprenta de tipos móviles,
y editaba un libro que era la Biblia, que estaba bastante bien como, Vendió un poco, ¿no? Vendió un poco con eso. como título. Entonces, bueno, un poco con esa resignación nos enfrentamos bueno, a nuestros, a nuestras dificultades propias con nuestros pequeños catálogos, bueno, importantes, son catálogos, son buenos los catálogos, pero con nuestras pequeñas fuerzas nos enfrentamos a estas dificultades. No sé si fui yo que... Sí, muy bien. Ahora, Leonora, pienso en este equilibrio que debe haber entre, bueno, selección de los textos, autores, pero también el equilibrio tiene que hacer una editorial, tiene que ser redituable. O sea, como decía Damián, hay que afrontar gastos y eso se afronta con la venta de los libros. Pero a veces los libros, bueno, los autores de culto, no son los que más venden. ¿Cómo se logra ese equilibrio? Me imagino que la tarea del editor, del director acá de la editorial, tiene que, bueno, mirar varios aspectos al momento de publicar una obra o de, no sé, estrechar algún tipo de acuerdo laboral con algún autor, ¿no? Sí, mira, a ver, dos cosas te respondería. Por un lado, en realidad las editoriales como las nuestras, no, digamos, los objetivos que tenemos, el objetivo que tenemos es sobrevivir, digamos, poder Sobrevivir, seguir claro. publicando libros, ¿no? Y entonces, en general, la plata que uno gana es plata que se reinvierte en los próximos libros. No estamos hablando nunca de digo, de obtener unas rentabilidades que, ¿no? Sino que básicamente es un negocio bien precario y bien frágil, y entonces esto, el objetivo es eh, seguir existiendo y seguir publicando libros. Y en relación más concretamente a tu pregunta, yo diría que se trata de encontrar la ecuación justa o apropiada para cada libro. ¿Qué quiero decir? Hay algo que digo siempre, sobre todo cuando doy clases de edición también. Si uno publica un autor jovencito que publicó un primer libro de cuentos, que probablemente no venda miles y miles y miles porque es un primer libro, etcétera, seguramente sea un fracaso económico y financiero si uno imprime 5.000 ejemplares o si uno puede pagar un anticipo y le paga $1.000 de anticipo. Ahora bien, si uno confía en ese libro, o sea, cree que realmente ese libro de cuentos, ese autor, es lo que el catálogo en el que uno trabaja es el tipo de ficción que ese catálogo está buscando, cree que puede hacer un buen trabajo uno como editorial en dar a conocer este libro y que encuentre los lectores eh, que eventualmente pueden estar esperando este libro. Se trata de esto, armar una ecuación a escala de eso que se espera, ¿no es cierto? Y entonces me parece que así es más fácil encontrar el equilibrio para cada libro. Damián, ¿qué es lo que se busca cuando recién escuchaba a Leonora hablar del perfil que cada editorial tiene y que le da y se lo imprime al catálogo de libros, ¿no? De libros que ofrecen, de autores que tiene la editorial? ¿Qué es dónde pones el ojo, Damián, cuando tenés que seleccionar un texto o un autor? ¿Qué es lo que buscas como ojo preparado, el ojo de editor? ¿Dónde va? Eh, Es un poco difícil porque la pregunta porque es un poco intuitiva también. Hay mucha intuición. Este, el ojo, primero que tenga, que a juicio nuestro, mío y de Mariana, que somos los que seleccionamos los textos, sea buena literatura, que seamos buena literatura, bueno, es una charla bastante más larga, pero que esté bueno, que den ganas de leerlo, que dé ganas de compartirlo, que dé ganas de regalarlo, de decir esto está buenísimo. Cuando algo nos sorprende, recibimos centenares, ¿no? Nosotros tenemos algo así como 200 manuscritos
en nuestras computadoras para evaluar. Y cuando algo nos sorprende de las primeras páginas, y decimos, bueno, esto se puede leer, se puede leer todo, digamos. Y entonces empezamos a leer. Primero eso, en cuanto a gente desconocida, ¿no? Estamos hablando de gente desconocida. En segunda instancia, más que esperar libros, en nuestro caso, y generalmente en todos, creo, los editores y las editoras, más que esperar los libros sentados en nuestras computadoras, esperando que nos llegue un mail con una genialidad que probablemente pase, pero también probablemente pase, probablemente se nos pase, porque al recibir tantos mails con manuscritos que a veces no has pedido, no se te puede pasar. Lo que hacemos nosotros es buscar activamente, a través de la circulación que hay, que es protoeditorial, digamos, que puede ser en taller literario, que puede ser por alguna recomendación de algún lector al que le tengas confianza, o algún colega o editor que te dice, mira, esto me parece que no es para nosotros, si es para ustedes, eso también pasa, nos ha pasado a menudo, y lo hacemos también lo hacemos. Que buscamos también, tenemos nuestras propias lecturas, seguimos leyendo por fuera de los intereses, entre comillas, de la editorial, y buscamos relaciones con otros textos que estamos leyendo. A mí me gusta, no sé, Simenón, por ejemplo, me gusta mucho, lo leo mucho, y bueno, entonces, nada, busco otras cosas, y eso no es un autor nuestro, busco cosas que tengan que ver con ese mundo, con ese universo, en un sentido, o otros autores también. Y también pasa que buscamos también, que tenemos gente que incluso ha publicado en editoriales más chicas, que a veces se nos acercan, y que un primer libro, por ahí no, la primera editorial no tiene la escala, es clave lo que dijo, tener una escala como para distribuir en todo el mundo. Y a veces no lo hacemos llegar a esa escala con esos autores. También con gente que a veces, con buenos escritores o buenos poetas o buenas poetas, que se dedican a un género y que de repente hacen un salto hacia la narrativa o la novela. También publicamos poesía, pero muchas veces esa poesía de poetas jóvenes y demás circula en un pequeño círculo muy pequeño de lecturas y de festivales y demás, y estamos atentos a ese circuito, y de repente, bueno, un buen poeta de repente me dice, estoy Se entrecorta ahí un poco, Damián. Ahí nosotros, ahí está. nos acercamos, somos activos. Ahí, se lo perdimos de nuevo. Leonora, a propósito de lo que decía Damián recién, de bueno, la llegada de manuscritos, que me imagino que también te debe pasar lo mismo que a Damián, ¿cómo? Me imagino que también eso debe tener un proceso de lectura, porque debe ser mucha la cantidad. ¿Cómo trabajan eso? ¿Qué es lo que se fijan cuando les llega un manuscrito de alguien, un escritor desconocido, un escritor novel? Como decía él, leemos los primeros párrafos y si nos interesa seguimos leyendo, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Sí, tal cual, llegan muchísimos manuscritos por día, te diría, y es muy difícil. Hay un momento, los primeros años de la editorial
leíamos todo o podíamos dar respuesta a todo. Ahora estamos en un momento en que ni siquiera podemos responder gracias por el mail, pero no por la cantidad de textos que hay, lo cual a la vez es una noticia hermosísima, porque quiere decir Claro. que hay muchísima gente escribiendo, ¿no? Y eso por supuesto que produce mucha alegría. Sí, el ojo entrenado del editor, y cuando digo editor, hablo de mí, de Damián, pero también de la gente que rodea la editorial y que nos ayuda a leer en algunos casos. Uno va entrenando un poco el ojo y entonces, por supuesto que no se puede leer la totalidad del manuscrito cada vez para darse cuenta, entonces a veces leyendo 20 páginas, 30 páginas, uno se puede dar cuenta. Sí, pero, y ahí hago hincapié de vuelta en algo que decía antes, uno se da cuenta si ese texto es para la editorial que uno lleva adelante. O sea, lo que quiero decir es, muchas veces decimos que no, pero no porque ese texto no sea bueno, sino porque no es el tipo de literatura que Claro. nosotros estamos buscando. Y eso es muy importante decirlo siempre, porque, bueno, primero porque del otro lado hay gente que ha destinado muchísimo tiempo en ese manuscrito, ¿no? Entonces, un no significa este texto es malo, a lo mejor sí, pero muchas veces este texto no es para esta editorial, sino para esta otra que publica este tipo de ficción, ¿no? Entonces, eh, porque finalmente, ¿qué es literatura buena? ¿Qué es literatura mala? ¿No es cierto? En todo caso, hay diferentes tipos de ficciones, diferentes tipos de intereses, y se trata de que cada texto pueda encontrar la editorial más afín. Después, por supuesto, puede haber algunas dificultades internas en el texto que se podrán trabajar con el editor o no. Le hago una pregunta a los dos. A propósito de esto que están, si pueden dar algunos tips o recomendaciones, esto, ¿no? Es decir, mandás toda la obra, recomiendan que la persona interesada les mande toda la novela o los primeros 2, 3 capítulos. Si además en el cuerpo del mail pueden mandar una sinopsis o una síntesis, si eso facilita el trabajo de ustedes, en caso de que lean los 2 o 3 capítulos, después le piden el resto de la obra, o no, o es mejor mandar la obra completa y ningún tipo de presentación o de sinopsis en el cuerpo del mail. ¿Qué es lo que recomiendan ustedes? También para agilizar un poco el proceso de selección de texto que tienen, ¿no? Eh, bueno, a veces sí es útil leer un par de capítulos de las páginas para darse una idea. A veces con un par de capítulos o en las páginas te das una idea si lo tuyo es, si lo que estás leyendo es para tu editorial, si es parte de lo que estás buscando y si no. Pero no hay una fórmula tampoco, o sea, porque de repente, nada. A mí, o sea, yo sin desalentar a nadie a que mande libros a la editorial, la verdad que yo creo que eh, hay una, es difícil. Eh, es difícil. Hay un problema que se escribe muchísimo, es una muy buena noticia, como dice Leonora, y nosotros estamos sobrepasados, es decir, tenemos libros para este año que viene y el otro, eh, y tenemos centenares de manuscritos para leer y mucha gente recomendada para leer y demás. Entonces, bueno, eso hace bueno, que pensamos muchísimo. Hay escritores que estamos siguiendo, pero no de ahora, o sea, que la venimos siguiendo hace años, jóvenes o no tanto, pero que no han publicado, o han publicado muy poco, o no han publicado, y que de algún modo trabajamos con ellos, es decir, vamos viendo de a poco qué hacer. El tema es, el problema del editor, del escritor inédito,
es un problema, porque sí, la verdad que las editoriales estamos sobrepasadas, tenemos mucho material y no es que no nos falte. Por supuesto que si hay algo que es buenísimo y nos parece genial, le vamos a encontrar un lugar. Pero, eh, no sé, estamos muy preparados para eso, hace años que hacemos esto, y es raro que se nos escape algo. O sea, cuando se nos escapa algo es porque otro editor ya lo tiene. Mm. O cuando encontramos algo que otro editor ya lo tiene, es porque estuvo más lento, pero en el mejor de los casos lo digo. O sea, a veces algunos escritores mandan sus manuscritos a editoriales grandes, mucho más grandes que las nuestras, hablo de grandes grupos, y están años ahí viendo qué pasa. Y bueno, por ahí te lo mandan a vos y te acercan un, 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 un texto diciendo, mira, está acá, y no dice nada. Y bueno, la última redacción que hicimos es un libro, le pasa un poco que se llama Libertadores de América. Es un libro muy lindo, es una crónica de viajes sobre... Lo cuento esto porque más allá del chivo, de Alejandro Drosnes, que él hizo un trabajo muy interesante. Es un trabajo muy lindo, literario, de crónica, un viaje por el continente para ver partidos de fútbol de Copa Libertadores y de Copas Continentales, y de paso va contando la historia de cada ciudad y de cada país que visita, y de paso cuenta también la historia, sobre todo de las fundaciones y de la liberación de cada país. O sea, pasa por San Martín, Bolívar, también por los adelantadores españoles. Es un libro muy lindo, lo vamos a ver este año. Lo que él hizo, de un modo muy inteligente, no esperó a encontrar una editorial. Hizo una edición de autor de 50 ejemplares, y después fue haciendo de algunos más, y lo fue repartiendo entre especialistas en deportivos, bueno, pero también críticos literarios, y fue recogiendo, digamos, el libro está muy bueno. Entonces la recepción que fue muy buena, en ese círculo. Y bueno, el año pasado estábamos en la Feria de Editores, y se acerca este muchacho a quien yo no conocía, y me acerca un libro. ¿Te gusta el fútbol? Me dice, digo, sí, me gusta el fútbol, como mucho, me gusta. Dice, no, por ahí te gusta, me dice. Y me da el ejemplar del libro, una edición de autor. Y bueno, yo se lo agradecí, y bueno, estaba muy bien editado para ser una edición de autor, y lo había trabajado con un editor profesional, digamos, con un editor de la carrera de edición, que había salido de la carrera de edición, y o sea, que estaba bien corregido, no tenía problemas, tenía una tapa que estaba bien. Entonces lo leí en 2 o 3 días, y después lo llamé. Además, después veo en la lista de agradecimientos y veo alguna gente conocida, como Ricardo Strafase, que le agradecía, y también Ariel Schettini, que era colega de Leonora también, que le agradecía la lectura. Entonces, cuando yo la llamé a Ariel Schettini y le pregunté, che, este pibe, ¿lo leíste? ¿El libro qué te pareció? Sí, lo leí, no sé, bueno, me comentó un poco. A él no le interesa el fútbol, así que, pero sí había reconocido que estaba muy bueno, muy bien escrito. Entonces, bueno, él encontró un modo. Hay que tener una espalda, digamos, hay que hacer 50 o 100, hizo casi 500, llegó a hacer, los vendía de a poco, y llegó a ser cerca de 500, y hasta llegó a estar en una librería en Buenos Aires, el libro. Pero recogió opiniones de Quintín, de Gustavo Noriega, bueno, de muchísimos periodistas, que incluso los puso como blurs en la contratapa. Y ahora lo vamos a publicar. Estamos, en 2 o 3 meses va a salir el libro, si es que hay papel y si es que
Muy bien. podemos llegar con la plata porque los presupuestos que nos han pasado son terribles, pero lo tratamos y fue así. Entonces, bueno, eso es un modo creativo, hay que tener, digamos, los recursos. Él se dio cuenta de que con un manuscrito dando vueltas iba a ser difícil pero bueno, lo pongo a modo de ejemplo, lo que hizo alguien. Está muy bien, está muy bien. Nada. Está muy bien. Leonora, te preguntaba algo de lo que dijo Damián. Cuando van a publicar a un autor nuevo, miran un poco sus redes sociales, su vida, si es un tipo o una mujer, digo, en términos genéricos, digo, muy activo, no sé, tantos seguidores. No, te pregunto esto porque en algún momento charlando con Paola Lucantis, editora de Tusquets, ella reconoció que es algo que ellos, como hacen un mapeo también, ¿no? De la cuestión social hoy de las redes, que bueno, es algo que usamos todos habitualmente, incluso estamos hoy vía virtual, así que es una manera también de reconocer que las redes sociales forman parte. Digo, ustedes lo hacen, como decía Damián hoy, este chico que además editan, se movió, editó su propio libro, lo llevó a periodistas reconocidos, a escritores también. ¿Se fijan en ese perfil también? Es una muy buena pregunta, es una pregunta bien, bien moderna, bien, bien actual. No, en absoluto, porque la literatura no tiene nada que ver con lo que uno haga en las redes sociales, cómo se venda o cuántos seguidores tiene, ¿no es cierto? Entonces, Ujú. como seguimos apostando a lo que nosotros consideramos que es la buena literatura o el buen ensayo, poco tiene que ver el mundo que ese escritor se arme en las redes, si es que tiene redes sociales. Voy a dar el paso, David, porque estaba mirando un poco el chat y sé que hay muchas preguntas, mucha gente interesada y agradezco a todo el mundo. Y hay alguien que puso y omití decirlo, feliz día del libro para todos. Iba a decirlo al comienzo, pero bueno, a veces me olvido, no. Debería apuntarme un poco más las cosas. Así que bueno, David, me imagino, vi varias preguntas en el chat, tendrás un orden, así que habilitamos entonces la participación ahora de todas y todos que le puedan preguntar o hacer comentarios, lo que quieran. Bien, comenzamos con Ezequiel Murphy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, no sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos. Bueno, primero, muy interesante esta parte que estaban, lo que habías consultado respecto a cómo los escritores y escritoras nuevas pueden llegar a las editoriales. Me pareció muy, muy interesante pensar en eso, en las estrategias, en cómo las editoriales reciben, ¿no?, esos materiales. Entiendo que hay un volumen tan grande que se hace imposible la lectura, y a la vez por aquí quienes escriben o quienes escribimos también estamos pensando en cómo llegar a ese lugar. Me pareció interesante. Pero mi pregunta iba por otro lado, porque entiendo también que la distribución y la difusión, una vez que está editado, hoy el problema es el papel, pero entiendo también que llegar a distintos lugares del país, con otros países, también es un gran problema. Y mi pregunta era, ¿cuáles son estas estrategias de distribución que tienen como para que ese libro se mueva y circule, que digamos, en definitiva entiendo que es lo importante, ¿no? Damián o Leonora, ¿cómo es la estrategia de distribución? Me parece que lo que pregunta Ezequiel. Sí. Bueno, en el caso de nosotros, tenemos una distribución propia y además armamos una distribuidora, que es Distribución BIR, que distribuimos otras editoriales. Y llegamos con mucha eficacia a las principales ciudades del país, aparte de la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, pero llegamos bien a Rosario, a Córdoba, a Mar del Plata, a Bahía Blanca, a Tucumán, bueno, Paraná, Resistencia. Sí, eso llegamos bastante bien. Nunca todo lo bien que querríamos, porque eh, eh, a veces pasa que por ahí en alguna ciudad, por ejemplo, en la ciudad donde yo nací, yo no soy de Buenos Aires, soy de Castellón del Uruguay, Entre Ríos, de repente por ahí hay
2 o 3 personas o 4 personas que pueden estar interesados en un libro de una autora joven que podemos haber editado el año pasado, de las cuales por ahí una o 2 estarían dispuestos a comprarlo. Pero bueno, hay una relación entre el costo que vos tenés para enviar ese libro a esa ciudad, a esa librería, que no hay muchas librerías en esos lugares, hay 1 o 2. Y bueno, eso es un problema. Para esto sí sirven las redes sociales y Internet en general, porque bueno, también tenemos envíos al interior, difundimos mucho por redes las novedades, entonces hay gente que se entera de los libros y bueno, a veces te lo pide por correo, se lo mandas por correo. O algunas librerías, bueno, cuando te empiezan a ver y empiezan a ver que tienes un catálogo, se animan a comprarte algunos libros y bueno, después vas construyendo una relación y en algún momento hasta lo puedes llegar a consignar algunos libros, pero bueno, eso es parte de eso. Pero sí, tenemos una muy buena distribución para la escala que tenemos nosotros, o sea, no llegamos a la, creo que en Argentina hay algo así como 1000 puntos de ventas de libros, incluyendo librerías y otros lugares que no son librerías de libros específicamente. Por supuesto no llegamos a esta cantidad, pero sí llegamos a muchas y bastante bien. Y tenemos y bueno, la distribución es un problema aparte, da para otra charla, es un problema muy, muy complicado. El sistema de comercialización que tiene Argentina, que bueno, es eficaz, que es la venta en consignación, bueno, tiene sus problemas, porque bueno, una cantidad de libros, te tiene que dar la venta, bueno, pasa que a veces puede pasar que no te aclaran, o a veces puede pasar que bueno, se basa en la buena fe, entonces para abrir una cuenta tienes que estar muy seguro de conocer o saber que esa librería, sobre todo si no está en capital y está lejos, a la que no tenés posibilidad de visitar, se mueve bien y demás. Y para eso sí sirve a veces las redes sociales y esas cosas. No sé si respondí algo. ¿Hola? Sí, creo que sí. En particular yo soy de Chubut, de Comodoro Rivadavia, y justamente de Blat y Río me costó conseguir, andaba buscando una de Pablo Callaquian, y me costó, ahora están llegando por ahí en las cadenas, ¿no? Pero cuesta. Sí. No escuché bien la pregunta. Hay unos libros. Que respondiste la pregunta y que decía que yo soy de Chubut, de Comodoro Rivadavia, y que me ha costado conseguir de Blat y Río, por ejemplo. Que ahora están llegando, por ahí en las cadenas están llegando, pero suele costar. Sí, no, seguro, depende de dónde vivas, cuesta, Claro. tenemos una escala pequeña, o sea, tenemos una escala, llegamos a cerca de 200 puntos de ventas en toda Argentina. Son muchas, pero no son todas ni ahí. Y sí, cuesta conseguir. Cada vez está más aceitado eso, y cada vez llegamos a más lugares y mejor, pero pasan estas cosas, o sea que tenés que estar muy para abrir una cuenta, una librería que por ahí no conoces tanto y demás, tenés que estar muy seguro, porque es un compromiso, o sea, vos le entregas materia en consignación que no te pagan, y bueno, se basa en la buena fe, y ese vínculo se construye con el tiempo, y la distribución se construye con el tiempo. Entonces sí, pasa que, bueno, sí, a veces seguro que nos perdemos ventas, porque bueno, no llegamos con... Pero bueno, es parte de un problema grave. La Argentina es un país muy extenso, o sea, la ciudad de Buenos Aires es grande, y se vende gran parte de los libros acá en la ciudad de Buenos Aires,
Y después tiene otros centros urbanos y ciudades un poco más chicas, de 60, 70.000 habitantes, que tiene alguna librería más, y no llegamos a todas esas. Es decir, llegamos a algunas ciudades, a una buena cantidad, pero no a todas. Y Damián, cuesta. sí, Damián, Un costo. te agradezco, Ezequiel. Ahí le voy a pedir a la gente, disculpa, David, que te tocaba a vos la palabra, porque veo que hay muchas preguntas y la idea es que todos puedan preguntar y recibir una respuesta a las inquietudes. Le voy a pedir brevedad a las personas que pregunten y a Leonora y a Damián, con todo el atrevimiento, también brevedad en las respuestas. Así hacemos algo bien picadito y todo el mundo se lleva su respuesta o el comentario, que es un poco también el objetivo, ¿no? Que puedan preguntarle y recibir una respuesta de ustedes, que son los especialistas y los que saben de la materia. David, no sé cómo sigue el cronograma. Ahora es el turno de Rosana María Formía. Rosana, ¿estás por ahí? Roxana, Te pedimos. si no No seguimos leo con tu pregunta, o seguimos con el siguiente. Bueno, el siguiente ¿tenés, es. ¿tenés la pregunta vos de Sí, ella? tengo la pregunta de Rosana. Dale. Pregunta simplemente de dónde se registra una editorial. No sé ¿Dónde? ¿Dónde se registra una editorial? ¿En la IGJ será? Y tenés que, bueno, si querés abrir una editorial, bienvenido al mundo. Pero hay distintos tipos de modos de hacer. Primero, lo que tenés que resolver antes de tener bien claro el tema de la distribución, la pregunta anterior. Si vas a tener una editorial, tenés que asegurarte de tener una distribución, por lo menos en algunas librerías a las que vos quieras llegar, plantearte objetivos puntuales, es decir, nada, quiero llegar a 10 librerías, a 20 librerías, en tales lugares y demás. Después hay cámaras editoriales, en el caso de la que estamos viendo nosotros, es la Cámara Argentina del Libro. Ahí te puedes hacer socio, puedes pedir ISBN, se pide el ISBN ahí del libro, y ahí abrís una cuenta y ya tenés un número de la editorial en ISBN. Pero bueno, ahí googleando un poco, buscas en la Cámara Argentina del Libro y puedes encontrar. Y después puedes hacer escalas más chicas, puedes no sacar ISBN, puedes hacer ediciones de autor, o otro tipo de cosas y mover tu material de otra manera, de forma más artesanal. Eso depende de la escala que busques. Bueno, buenísimo. Gracias, Damián. Ahora es el turno de María Alejandra, perdón, no, Alejandro. Alejandro. Ahí ¿me escuchan? Perfecto, perfecto. Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Mira, la pregunta, o mejor dicho, el comentario que quería hacer, aprovechando que tengo a Leonora y a Damián, es la relación o el vínculo que se puede empezar a establecer con las editoriales. Porque quienes escribimos sabemos muy bien que deben estar abarrotados de manuscritos y digamos, de gente que llega nueva, como en mi caso. Yo tengo publicado 2 libros, uno en Venezuela, de relatos sobre el amor y el desamor en la edad adulta, y una novela que hoy día todavía está en las grandes cadenas, creo que Leonora ahí en Eterna Cadencia también está, me parece, pero yo disolví el contrato con la editorial, por lo cual yo tengo los derechos. Lo hice en términos de que empezó muy bien en la venta y después por pandemia o lo que sea, pero hay hubo un error fundamental del cual también yo, digamos, me adjudico la responsabilidad, es el título. Por lo tanto, le cambié el título, mejoré esa novela y quiero hacerla llegar a otras editoriales. Ahora, escuchándote antes a vos, Damián, ya que tengo algunos números físicos, voy a hacerles llegar esto. Pero más allá de eso, pasa que a veces entramos en un mundo desconocido. El 31 de marzo mandé un email
a Blatt y Ríos, Damián, preguntando si estaban recibiendo manuscritos. No tuve respuesta. Entonces, esto pasa con mucha frecuencia, por eso uno siente que está entrando en un mundo oscuro, que no sabe que si le dan bola, no le dan bola, si le leyeron el manuscrito, no lo leyeron, si va a tener una respuesta, no la va a tener. ¿Cómo se puede mejorar esto? Porque hoy uno es desconocido, pero mañana hay una publicación o hay un manuscrito que puede interesar y termina siendo una pieza muy comercializada, ¿se entiende? Yo creo que yo escribo, no escribo filosofía, escribo novela, escribo ficción, y yo creo que mi propósito también es en un manuscrito, en una pieza, es entretener, que alguien lea y se entretenga, más allá de lo que subyace en la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mejorar esa relación que, en fin, uno manda emails acá, manda sin respuesta, sin respuesta? Tengo otras dos manuscritos que escribí durante la pandemia, que no había mejor cosa que hacer, así que es una maravilla. Alejandro, y ya termino. Y sí. También uno los envía, pero después es como un blanco. Está bien, está bien. La pregunta puntual es si hay... La puntual es cómo podemos mejorar el vínculo, sí, ya sea escritores, digamos, yo escribo hace bastante, pero no soy Respondo conocido. brevemente, si les parece, sí. retomando las cosas que tanto Damián como yo hemos dicho. Los editores, en la mayoría de los casos, estamos sobrepasados, y entonces no es por destrato, sino por una imposibilidad física de responder la cantidad de mails que nos llegan. Entonces, ojalá nuestra situación cambie, porque les aseguro que no es placentero esta sensación de desborde permanente en la que vivimos, pero si pudiera dar un consejo es el mismo que dio Damián hace un ratito, que es la creatividad, ¿no es cierto? Afinar la puntería en el sentido de tratar de escribirle a las editoriales donde uno como escritor previamente ya haya visto que el libro que uno escribió tiene que ver con esa editorial a la que le está escribiendo. Doy un ejemplo. En Eterna Cadencia no publicamos poesía y sin embargo nos escriben con manuscritos de poesía, ¿no? Entonces, si uno primero como escritor hace un paneo de la editorial a la que le está escribiendo y ya de entrada detecta que no es el tipo de literatura que publican, evitemos ese mail para evitar quedarse sin respuesta a uno como escritor y desbordar al editor, ¿no? Y encontrar maneras creativas, como contaba recién Damián. Gracias, Leonora. Reitero a todos los que pregunten ahora o vayan a preguntar la brevedad, así pueden todos hacer el comentario directamente al punto. Vayan a la pregunta, si es a Leonora o a Damián, así todos pueden hacer uso de la palabra. David, seguimos. Sí, continuemos con Miguel Carpio. Bien, buenas tardes. Yo soy Miguel, yo les hablo desde La Paz, Bolivia, y la duda que tenía era si un libro que ha sido previamente ya hecho público por una editorial local tendría quizás, no sé, como una probabilidad un poco mayor de revisión, considerando que al ser previamente editado tal vez ya pasó como que por un filtro, digamos, o si es que tiene la misma condición que un texto inédito. Damián o Leonora, cualquiera, quien quiera. Yo brevemente diría que es lo mismo, es lo mismo. Por supuesto que si ese libro está editado por una editorial que yo conozco y que admiro o que sigo, por supuesto que es un punto a favor, ¿sí? Pero luego es lo mismo que antes, es la literatura que uno está buscando desde la editorial de la que uno forma parte, entonces porque haya sido publicado por Planeta en Colombia no me suma necesariamente por otros, para hablar en términos de truco. Muy bien, muy bien, muy bien la comparación. Gracias, Miguel. David. Bien, voy a leer la pregunta de Miguel Sarno porque además responde a la de Andrea, ¿sí? Bueno. ¿Existe, por así denominarla, una hoja de ruta de las distintas editoriales argentinas donde se describa el tipo de literatura que aborda cada una?
La pregunta. Damián, sí. Mirá, sí, hay especificidades de cada editorial y eso está bueno que como decía Leonora, se fijen. Efectivamente, por ejemplo, la Eterna Cadencia publican poesía y eso es evidente. Una vez que entras en la página web, te das cuenta que no hay ningún título de poesía y tienen cientos de títulos publicados. No hay una hoja de ruta, hay cosas que no publicás. Nosotros no publicamos literatura en general de coyuntura periodística, o por lo menos por ahora, o que tenga que ver con temas políticos allí, coyunturales, no buscamos eso. Buscamos que los textos estén buenos, y eso tiene que ver con algunos escritores que para nosotros son faro. O sea, si revisás el catálogo de Blatty Ríos, en el caso de Blatty Ríos vas a encontrar que hay Fowil, que hay César Aira, que está Liliana Villanueva, que está Eve Guard. Hay una línea ahí, en cuanto a los argentinos, hay un clima de lecturas y de escrituras que atraviesan diferentes temas y problemas que han abordado estos autores, entre otros, también Pablo Cachajian, por nombrar a alguien más joven. Y bueno, por ahí, por ese lado, podés empezar a ver como una línea editorial que te puede... hablo de estas referencias porque son escritores como Mascarré, y son más conocidos y demás. Entonces, eso es importante. Y otra cosa que creo que compartimos con Nora, en el caso de las dos editoriales, es que no de las editoriales, pero en nuestro caso en particular, nosotros hacemos política de autor. Es decir, cuando contratamos un autor, no contratamos ese libro solamente, sino que generalmente estamos empezando a trabajar con alguien con que probablemente trabajemos en el futuro. Entonces, nosotros nos pasa que vamos publicando 3, 4, nosotros tenemos algo así como 120 libros publicados y casi de 40 autores y autoras. Y a más de uno le hemos publicado 5, 6 libros, 3 o 4 libros, 2 libros, 3 libros y demás. Y los inéditos los vamos colando, no podemos publicar más de 1 o 2 por año, como mucho. Entonces, nosotros hacemos política de autor. Entonces, también, esto responde muchas preguntas, pero al tener tantos autores que escriben por ahí un libro cada 2 años, o cada 3 años, o cada año, nos va limitando la capacidad de leer otros manuscritos o nuevos manuscritos, o incorporar autores, porque ya eso nos cubre gran parte, tal vez un 80% del año, de autores con los que ya venimos trabajando y que ya queremos seguir trabajando, porque queremos que esos autores se identifiquen con la editorial, y la editorial queremos identificar con esos autores. Y creemos en autores, y creemos que esos autores y autoras son buenas escritores y buenas escritoras, y queremos difundirlo y queremos que la gente lo lea. Entonces, por ahí el primer libro no anduvo tan bien, el segundo tuvo algunos lectores más, el tercero son menos, y lo vamos trabajando. Entonces, hacemos política de autor. Hay editoriales que no hacen este tipo de política de autor, que de hecho conozco, hay muy buenas editoriales que no hacen eso, que van a buscar los libros en particular, el libro en particular, y por ahí no. Pero en el caso nuestro es eso. Entonces, nada, tiene que ver con esas cosas, con ese tipo de cosas. Gracias, Damián. Seguimos, David. Sí, vamos con el tour con Priscila Borra Vicerier. Hola, sí, ¿qué tal? Yo quería saber si se podía mencionar, siquiera brevemente, cómo era el trabajo, la dinámica con traductores.
Buena pregunta, Priscila. ¿En algún aspecto en particular? Si tienen traductores fijos por editorial, o cómo es un proceso de elección, o si tiene algo que ver con el autor. Nosotros en Eterna Cadencia, digamos que tenemos un pequeño staff fijo con el que trabajamos, que no quiere decir que igual sean los únicos traductores con los que trabajamos. A la hora de elegir un traductor, buscamos el mejor traductor para ese libro. Quiero decir, no es que tenemos un traductor del francés y entonces lo que sea que tengamos que traducir del francés lo hace ese traductor o traductora, sino que elegimos el libro, el traductor adecuado. Doy un ejemplo extremo que es el que siempre doy. Bastante al comienzo publicamos un libro de ensayo sobre el romanticismo alemán, el absoluto literario. El libro estaba escrito por Lacoue-Labarthe y Nancy, dos filósofos muy importantes franceses, pero además se citaba en un tercio del libro como mínimo textos del romanticismo alemán. Entonces contratamos dos traductoras. Una traductora especialista en filosofía francesa que hizo la traducción de los textos de Lacoue-Labarthe y Nancy, y una traductora del alemán especialista en romanticismo alemán que tradujo los textos del romanticismo alemán. Y a su vez después la del francés quedó a cargo de la totalidad del libro para asegurarse que algunos términos que había traducido la traductora del alemán coincidían con cómo se habían traducido cuando se traducían determinados conceptos desde el francés, ¿sí? Entonces, ese es el modo en que pensamos la traducción. Gracias, Priscila. Gracias, Leonora. Bien, seguimos con Verónico Nikolov. ¿Estás por allí? Verónico, te invitamos a que actives tu micrófono. Hola, buenas tardes. Sí, no, recién empiezo con esta plataforma, así que estaba un poco perdida. Yo publiqué la pregunta en el chat, ¿qué convendría más para poder llegar al lector? Si un ebook o un libro en formato papel. Porque yo estaba averiguando y sí, la verdad que los costos para un libro de 60 páginas, si a eso tenés que sumar la distribución, bueno, la ganancia que uno quiere tener, a muchas veces para muchas personas es imposible acceder. Y la idea es que la historia llegue, porque hay muchos autores buenos, muchas buenas historias, pero quedan perdidas justamente por una cuestión económica. Y también comparando, por lo menos en la editorial en la que me fijé, salía incluso mucho más caro publicar el ebook. Entonces, ¿cómo se puede hacer para que llegue a más personas? Perdón, voy a aprovechar y comentar la pregunta de Ricardo Rivera que está relacionada, pero desde el otro lado. Sí, que él quiere saber qué ventaja tiene si editan su libro de manera digital y no física. Sí, el ebook el libro electrónico generalmente es para algunos géneros en particular. Tiene mucha llegada, pero bueno, el policial, por ejemplo, la novela romántica, el libro erótico, esas cosas tienen mucha llegada en ebook y tienen un gran mercado en ebook. La literatura como más literaria, más alta literatura, por decirlo de algún modo. La gente, en general, el lector, busca el papel, en general. Y lo que se vende en ebook es muy poco. Eso la gente que compra el ebook es gente que vive en otros países y que está en literatura argentina o en la literatura que digamos nosotros. Y nada, entonces, la forma que tiene de llegar, o incluso en Argentina, en ciudades chicas en las que no hay librerías, llega a través del ebook. Pero sí, es un buen primer paso publicar un ebook. Hay las plataformas tienen formas de autopublicación y demás. La pregunta es, ¿cuál es la mejor forma de llegar? Y esa es una pregunta al lector.
Es una pregunta que nos quisiéramos responder con Leonora y con muchísimos otros colegas todo el tiempo, porque es un gran tema ese, en el que está involucrado la prensa, un poco de marketing que hay que hacer, bueno, las redes sociales que hay que tener activas, de la editorial, y demás. Lo que está faltando un poco, y esto me voy a otro tema, pero yo extraño mucho, creo que en el caso de Leonora también, no sé, lo dirá ella. Antes, uno en los 80, en los 90, hasta esa época, pero mucho antes también y con tenía mucho más auge, eran las revistas literarias donde se publicaban cuentos, se publicaban fragmentos de novelas, se publicaban críticas, reseñas y demás. Bueno, ahora eso era como un primer paso para muchos autores y ahora eso no hay. Entonces, y eso opera como filtro también de para las editoriales. En el caso de La Balandra es una de las pocas que existen, que yo sigo con frecuencia, pero en general no, son muy pocas las revistas que hay ahora. Entonces eso yo, que sigo las revistas que hay, que no son muchas, las extraño un poco, porque bueno, eso es un modo de enterarte de lo que está. Entonces, para buscar un autor y demás, eso pasa. Pero bueno, si pudieras publicar en una revista como La Balandra o algo así, también es importante, para una primera, para que te pongan el ojo. Entonces el ebook sí es importante, depende de lo que estás haciendo, llegaste a todo el mundo, y bueno, el tema es difundirlo, que la gente se entere que existe ese libro y que tiene interés. Gracias, Verónica. Vamos con las últimas preguntas. Me parece que algunos no van a poder entrar por los tiempos, pero bueno, vamos a tratar igual las leo yo así, voy leyendo comprimir yo todo, así, sí. así trato de comprimir. Sí, bueno, pregunta para Leonora si tampoco googlean a los autores antes de publicarlos. Qué pregunta curiosa. Le preguntamos si no lo conocemos, hay un viejo método que es que preguntarle al autor qué es de su vida, ¿no? ¿Qué ha hecho? ¿Dónde trabaja? Y siempre es un poco más interesante que la respuesta que arroje Google. Bien. María Alejandra Camiña, ella tiene, es acerca de los temas ambientales que se abordan desde la ficción. Pregunta si le aconsejan comunicarse con alguna editorial para dar la posibilidad de publicar su novela. Mirá, yo no me animo a recomendarle ningún editorial, pero es un tema que está en boga, bueno, porque es importante hablar de ese tema, el tema de la vida, del tema ambiental, por supuesto. Habitualmente las editoriales que se dedican a los temas que están más en boga, que tienen mucha llegada a los medios y más, son las editoriales grandes, que tienen editores preparados para esos temas. Nosotros seguimos como el curso de la literatura argentina en lengua española, latinoamericana, si se quiere, en lo posible, y no publicamos más, o sea, no, en el caso nuestro, en el caso de Blati Ríos, no buscamos temas, no somos una editorial de temas. Algún libro puede tener, por supuesto, el tema del feminismo, el tema de muchas cosas, pero no es que lo publiquemos por el tema en sí. Las editoriales que publican por el tema en sí, y que tienen una agenda que tiene que ver son las editoriales grandes, que tienen muy buenos profesionales y muy buenos editores que están buscando ese tipo de temas. No les voy a hacer prensa porque no la necesitan, pero trabaja muy buena gente ahí y son muy buenos editores. Pero bueno, en el caso nuestro, en el caso de los ríos, no buscamos temas. Y el tema ambiental,
depende, así como tema a mí no me lo vende, así el tema no me llama la atención a mí como editor. Pero por ahí si leo un par de páginas y me interesa cómo está tratado, no por la traducción, sino cómo está escrito el texto, si me cautiva la prosa, la poética y demás, ahí me engancho y puedo publicar tanto sobre el tema ambiental como sobre el tema de violencia, sobre, bueno, tantos temas en general, sí, eso sí. Pero no es el tema, no es lo primero que buscamos. Bárbaro, buenísimo. Perfecto. Leo entonces la de Beatriz, Sí. que ella pregunta si el uso de papel reciclado significa algún tipo de solución. Las últimas veces que nosotros habíamos averiguado, hace ya bastante tiempo, en Argentina son más caros que los papeles que usamos nosotros. O sea que no. Por el momento no es una solución. Bien, perdón. Nicolás Livingston pregunta por qué a 2 o 3 librerías llegan 10 o 20 copias, lo que permite colocar un libro en góndola para que la gente lo vea, en tanto que en la mayoría de librerías, hasta del mismo grupo de librerías, llega una sola copia que por lo tanto queda invisible. ¿Problema de la editorial o de la librería? ¿Contestás vos, Dani, o contesto yo? Contestamos, me parece que... En realidad, o sea, hay que hablar con ejemplos concretos para poder decir algo. Igual para decir algo brevemente, si se tratan de las cadenas tienen la potestad de distribuir internamente en sus sucursales la cantidad de ejemplares que creen que van a vender más en una o en otra. Entonces, eso es un tema de las cadenas. Y luego sí son las distribuidoras o editoriales que se autodistribuyen, como el caso de Blatty Ríos, que sí direccionan la cantidad de ejemplares que creen que pueden vender en cada librería. O sea, porque también, vuelvo al ejemplo del ensayo, está claro que hay librerías que son especializadas en ficción, y entonces si acabo de sacar un libro de ensayo, no le voy a mandar tantos libros a esa editorial especializada en ficción que a una de ensayo. Marcelo Gobo comenta que varias editoriales chicas y medianas adoptaron el sistema de preventa para asegurar una cantidad mínima de venta de libros, en especial por promociones en redes sociales. ¿Ven allí un sistema que se implementa de forma masiva a futuro? Ese es un tema muy complejo que no nos van a... No quiero no hablarlo aquí, pero es un tema muy complejo que da para una charla larga, ¿no? Porque lo que hay que replantearse ahí es cuál es el lugar de las librerías. Entonces, si las editoriales venden de manera directa haciendo preventa con un PVP diferente. Claro. Bien. Graciela Barrios pregunta cómo detectan un plagio. Plagio, no sé, los autores con los que trabajamos, estamos seguros de que no hacen plagio, no. En todo caso, pueden tener algún tipo de relación intertextual, por decirlo de algún modo, con otros textos, pero plagio no. Estamos seguros de eso. Tampoco podemos estar seguros porque se publican decenas de miles de libros en español y no podemos estar al tanto de todo, entonces se te puede escapar, o sea, no puedes detectar así nomás. Así que bueno, no tengo un detector de plagio, o sea, no. Entendemos que la gente que nos envía los libros es porque lo trabajó, lo escribió, lo quiere publicar y partimos de eso, de la buena fe. Después, si algún día nos encontramos con un plagio, bueno, se firman contratos donde el autor se hace cargo si hay artículos específicos en los contratos para ese tipo de cosas. En editorial, bueno, no es para editorial. Pero no, en general partimos de la buena fe.
Después hay plagio, ¿no? Difícil. Bien. Vamos con las últimas, David. Bien, María Bacún pregunta ¿cómo es que algunos autores o autoras logran publicar con varias editoriales a la vez? ¿Depende de qué editorial haya comprado primero los derechos o quién vende luego los derechos a quién? Simultánea, a ver, diferentes libros con diferentes editoriales o el Sí. mismo libro. No, diferentes libros con diferentes editoriales, un mismo autor, ¿no? Depende, ahí depende, digamos, la política que cada escritor tenga respecto de sí mismo, qué es lo que crea mejor para él o ella y sus textos, y cuál es la política de la editorial en cuestión. En uno y otro caso pueden creer que es mejor la diversidad o bien focalizarse. Bien, y Mariela, ¿cuál es el papel? Pregunta por cuál es el papel hoy en día de los correctores de estilo en las editoriales. No, es clave. Corrector de estilo, o sea, más que corrector de estilo, o sea, sí, o sea, cada texto que viene se somete a una corrección, se hacen varias lecturas, y bueno, cuando se trata de literatura todo es muy discutible. Primero, la aprobación, el dueño del libro, el propietario de los derechos intelectuales del libro es el autor o la autora. Entonces vos podés, como corrector o como editor, sugerirle un cambio. Si hay algo que está mal, por supuesto, una coma entre sujeto y predicado lo marcás, está mal eso desde ya. Después podés hacerle sugerencias en cuanto a algunas cosas. El corrector sí se la puede sugerir al editor, y el editor o la editora habla con el autor o la autora y se charla y se discute. Pero bueno, el que tiene la última palabra siempre es el autor, a no ser que se trate de un error gramatical o sintáctico, y en ese caso, bueno, se impone la buena escritura, digamos, el buen español. Y sí, los correctores son claves, y en el caso nuestro trabajamos con algunos y con algunas, y aceptamos sus sugerencias y se las trasladamos a los autores. Y además tenemos las propias, tenemos las propias y se las comentamos a los autores. Y siempre es una charla. En ese punto el libro se transforma en un trabajo colectivo, donde, bueno, hay más de una mano, no solo el autor, sino que el editor, el corrector o la correctora está trabajando el texto, y lo que está claro desde el principio es que se hace ese trabajo porque el texto salga lo mejor posible, sin erratas, sin errores, y lo mejor escrito que se pueda en el mejor espacio posible. Ese es lo que se busca. Y el corrector es parte de ese trabajo, una parte importante. Vamos con las últimas dos, David. Así... Bien, partiendo del supuesto de que el libro es bueno, ¿qué hace que se mueva, la distribución o la difusión en prensa? Esa un poco me parece que la contestó ya Damián, ¿eh? Es como encontrar un... Sí, preguntan María Victoria si conviene ofrecer el original a varias editoriales al mismo tiempo o esperar la respuesta de cada una. Las respuestas son personales, ¿no? Por supuesto. Yo diría, yo voy a contestar como editora. Yo prefiero que no manden al mismo tiempo, pero por una cuestión muy sencilla, y tiene que ver con lo que hablábamos antes. Los editores estamos desbordados de lecturas. Entonces, aceptamos un original. Aceptar un original implica comprometerse a leerlo, ¿no? Y a veces nos sucede que lo podemos leer después de 2 o 3 meses, o tal vez un poquito más de tiempo, y lo hacemos, y a lo mejor el texto nos parece fantástico y lo queremos publicar, y cuando contactamos al autor nos dice, no, justo me escribieron de tal otra editorial diciéndome que lo quieren publicar, y yo, bueno, nada, contestó primero, y entonces todo el tiempo invertido, ¿no? En leer, en ir subrayando, ir pensando cosas,
es un poco frustrante. Entonces, en ese sentido, yo prefiero que sea de a uno por vez, y si no, que se diga muy claramente que está siendo enviado a más de una editorial para nosotros ir sabiendo. Perfecto. David, ¿queda algo Todas las más? preguntas, no, todas las preguntas respondidas. Todas las preguntas, buenísimo, un lujo. Bueno, Leonora, te agradezco muchísimo, un placer escucharte y bueno, haber compartido este ratito con vos. Muchísimas gracias, Leonora. Gracias a vos, a todos ustedes escuchando, a las preguntas interesantísimas. Damián, lo mismo, un placer escucharte, que hayas participado de este encuentro, y escucharte también fue un aprendizaje permanente. Gracias, Damián. Lo Quedó perdimos a Damián. congelado. Muchas gracias a todos. De la emoción quedó Gracias por la congelado. invitación. Fue muy lindo charlar con una persona una editora que admiro hace mucho tiempo, como Leonora, y siempre es un placer, y siempre charlamos nosotros, siempre no por teléfono o lo que sea. Es mutuo, Dami, lo sabés que es son mutuo, es un placer. Sí. Así que bueno, dale, hermoso. Gracias por todo, gracias por la charla. Gracias a los dos por haber aceptado participar de esta charla, y gracias a todas y a todos que se inscribieron y preguntaron. Le pedimos disculpas si alguna quiso o alguno quiso preguntar algo y por cuestiones de tiempo no pudo hacérsele la pregunta a Damián o a Leonora. Le pedimos las disculpas. Recuerden que esto se graba y después se sube al canal de la Fundación, calculo que el martes, el miércoles. Y bueno, feliz día del libro y pasen lo que queda del fin de semana de la mejor manera posible, ¿eh? Saludos a todas y a todos, y nos estamos viendo en el próximo encuentro. Chau, chau.